Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema indudablemente trascendente, sensible, que es el de los derechos humanos. Y lo vamos a hacer no en abstracto, no desde el punto de vista teórico-conceptual, sino a partir de situaciones concretas que en estos días se pusieron en el foco de atención pública. Me refiero concretamente, y con eso voy a iniciar esta conversación, con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado José Luis Armendáriz. Bienvenido, licenciado. Bienvenido, a mí gracias. Me gustaría empezar con el tema de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 31 de marzo anterior, en relación al lamentable hecho que ocurrió el 5 de octubre del 2013, donde perdieron la vida en un espectáculo de extremo, ¿verdad? De trocas monstruos, 5 personas y 58 más resultaron con lesiones de gravedad, ¿verdad? Y bueno, hay una serie de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que algunos pues han festinado o incluso lo consideran histórica. Ese es el planteamiento. Pero de pasada, pues, ha servido también para que digan que ustedes fueron omisos en su actuar como Comisión Estatal de Derechos Humanos en relación al caso, que tuvo que venir, voy a decirlo así coloquialmente, al quite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no se había hecho absolutamente nada. ¿Qué tiene que comentarnos al respecto? Bueno, mira, señalar que al día siguiente del evento, la Comisión Estatal realiza las primeras diligencias. Instruyó al secretario técnico, al licenciado José Alarcón Ornelas, para que él, en conjunto de 2 visitadores, se constituyan en los hospitales a efecto de hacer el primer contacto con los familiares de las víctimas. De esa manera, ese domingo por la tarde, contactamos a familiares que estaban en el Hospital Cima, algunos estaban en el Hospital Central, porque originalmente algunos fueron al Central, y luego otros que estaban en el Hospital Cristos Muguerza. Contactamos a los familiares, no estaba radicada la queja todavía, pero sí estaba ya dada la instrucción para el acompañamiento, para el acompañamiento del caso, del seguimiento del caso. Contactamos familiares, nuestra primera actividad fue documentar, saber de qué estamos hablando, quién había perdido algún ser querido, quién tenía familiares heridos, y de qué gravedad era. A media semana de esa fecha, aproximadamente el día 8 de octubre, se comunica personal de la segunda visitaduría y nos señalan que, dada la trascendencia del caso, el presidente de la Comisión Nacional tomaba la determinación de atraerlo y que en virtud de lo anterior pusiéramos a disposición de ellos las diligencias realizadas hasta esa fecha y colaboráramos con ellos en el resto de las diligencias que ellos estarían haciendo en la ciudad de Chihuahua. De tal manera que el mismo día 8 por la tarde llega un grupo de 6 funcionarios de la Comisión Nacional, 2 médicos, 2 abogados, 2 psicólogos, y a efectos de darle celeridad a la investigación, nos dividimos en 2 grupos. En 2 grupos, acompañados con personal de la Comisión Estatal, y estuvimos haciendo nuevamente diligencias en hospitales. Ya otro trabajo se hizo desde el ámbito psicológico en los domicilios de los familiares de las víctimas, y trabajo, inspección in situ en el lugar, documentación que se recabó en el propio ayuntamiento, en las diferentes dependencias, y fue 8 días trabajando continuamente entre el personal de la Comisión Estatal y el personal de la Comisión Nacional, aproximadamente 10 personas trabajando 8 días continuos. Se recaban todas esas diligencias y la Comisión Nacional, en virtud de ya estar conociendo el caso, las lleva, y bueno, el doctor Plasencia, el día que viene a mi informe, recordaremos que en la conferencia de prensa que hace de manera conjunta con un servidor, lo cuestionan sobre ese tema y él adelanta, cosa extraña porque casi generalmente lo informa hasta que no hay declaración, adelanta de que estaba trabajándose en un proyecto de recomendación. Algunos de los medios le dijo, oiga, ¿y contempla reparación para víctimas? Y el doctor le contestó que efectivamente contemplaba el tema de la reparación para víctimas. Y bueno,
el día de ayer se notifica la resolución. Sí, a nosotros nos causó extrañeza y eso ya lo hicimos de conocimiento de la Comisión Nacional, porque en ninguna parte del texto de la recomendación nos refiere ya si había colaboración, vía que se realizaron las primeras diligencias, y esto genera inquietud en la sociedad chihuahuense, porque dicen, ¿y qué hizo la Comisión Estatal? ¿Dónde estaba la Comisión Estatal? ¿No? Entonces, esta circunstancia ya transmitimos nosotros esta inquietud de esta invisibilidad en el texto de la recomendación, porque desde luego pues repercute con la actividad y la honorabilidad de la institución chihuahuense. Y ustedes tienen, me dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso argumentando su relevancia, su trascendencia. ¿Esto se hace de manera formal, por un oficio? Es un oficio, ¿verdad?, que dirige la Comisión Nacional a un servidor, donde señala la atracción, luego el acuerdo nuestro, donde le hacemos entrega y únicamente dejamos copia de respaldo pues de todas las diligencias. ¿Usted tiene ese documento? Así es, ese documento mañana estaremos informando a los diputados, dado los cuestionamientos del día de hoy, estaremos informando a los diputados pues que está a disposición de ellos la documentación. Sí señalar anteriormente, el 10 de febrero, un grupo importante de regidores solicitó informes a la comisión sobre qué se había hecho. El mismo 10 de febrero informamos a los regidores qué se había hecho sobre el tema, qué diligencias, en qué apoyó la comisión estatal y qué estado guardaba el expediente. Y esto que me está señalando es muy importante porque, me dice que vinieron 2 médicos, 2 psicólogos y 2 abogados. Y 2 abogados. Quiere decir que por el personal enviado, que en primer término, y además pues es la función de una Comisión de Derechos Humanos, es ver lo que tiene que ver con el daño causado a las personas. Claro. ¿Verdad? Más que en el aspecto jurídico penal, y determinar las omisiones en que se pudo haber ocurrido, que facilitaron que se lesionara, se agrava el derecho a la integridad, a la vida de las personas, a la legalidad, etcétera. Entonces, sin embargo, en esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me llamó a mí en lo particular mucho la atención que viene, y es lo que causó mucho escándalo, enfocada casi a una exigencia al gobierno del Estado que ordene al fiscal que lleve el caso, que vincule a proceso, ¿verdad? Pues prácticamente a todo lo que era el staff del anterior ayuntamiento, empezando desde el presidente municipal, secretario, tesorero, y demás funcionarios, cuando en las diligencias que se han practicado en el ámbito local por parte de la Fiscalía, que se nombró un fiscal especial para este caso, pues están en un procedimiento anterior, los que directamente están vinculados o tenían una responsabilidad en el ámbito administrativo de su función pública, ¿verdad? Con este evento, con este hecho, y de ahí para ir derivando a otro. Si quiere, vamos a una pausa y regresamos con este tema para no interrumpirlo. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior, he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas, escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua, y con él, el de mi universidad.
Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos señala, y creo que esto es un dato importante, en principio, pues que se trabajó conjuntamente con la Comisión Nacional, quien fue la que atrajo el caso, que hay documentación fehaciente al respecto. Aclarado este punto, a mí me gustaría que pasáramos entonces a los contenidos propios de la recomendación, porque me parece que es fundamental. ¿Cuál es? Usted pues ya tiene mucha experiencia en esto. Yo sé que los derechos humanos son indivisibles, ¿verdad? Están concatenados unos con otros, es muy difícil hacer, pero bueno, ahí en la fundamentación de la sentencia, de la recomendación, perdón, se establece que se violenta el principio de legalidad y de seguridad de las personas. Esos son los dos argumentos que se establecen. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué a qué se está refiriendo específicamente la Comisión Nacional? Siempre que haya un evento, un siniestro, donde se ocasionen ya sea daños materiales, daños a la salud, a la integridad o pérdidas de vida, el punto central desde luego debe de ser la reparación del daño. Es decir, los agraviados son víctimas directas o indirectas, pero hay víctimas. Y sobre eso debe de girar todo, ¿sí? Sobre eso debe de girar todo. ¿Y a qué voy con esto? Que el punto central de la recomendación, en mi opinión, debe ser el tema de la reparación de las víctimas. Como punto central. Claro. En primer término está el tema de la reparación, porque en la medida en que una reparación es más inmediata, es más efectiva. En la medida en que una reparación la disuelves en el tiempo, la distiendes, claro que es menos eficaz. Entonces, el punto central es la reparación de las víctimas. Creo que ese es el punto central mayor de la recomendación. ¿Y por qué es tan importante? Porque la emisión de la recomendación da la justificación ética y legal necesaria para que se repare, sin necesidad de esperar a que se resuelva el procedimiento penal. Y esto lo señalo porque durante un tiempo se sostuvo el argumento de que sí se iba a reparar, pero luego que el juez penal lo determinara. Pero la circunstancia es que el juez penal puede durar 1, 2, 3, 4, no sabemos, depende de la actividad de litigio que mantengan las partes en la contienda, pueden alargarlo en el tiempo. Entonces una reparación de 2 o 3 años después, pues no tiene la misma eficacia, ¿no? Entonces creo que la recomendación en primer término es que da la justificación ética y legal para que eso se indemnice. Y se indemnice ya sin esperar la resolución del juez penal. Eso creo que es lo más importante de la recomendación. Pero desde luego, esta recomendación nos abre otro aspecto importante, el tema de prevenir a futuro eventos o siniestro como este. Es decir, la recomendación está pidiendo que se analice también desde el contexto legislativo de la ley, del contexto reglamentario y desde el contexto administrativo, de la práctica administrativa, se hagan los cambios necesarios para evitar que en el futuro vuelva a materializarse un siniestro de este tipo. Entonces, aquí está pidiendo medidas a futuro para prevenir que un evento semejante a este, ¿cómo? A través de la ley exigiendo mayores requisitos para su desarrollo, para su autorización, y de esa manera obligar a que haya mayor formalidad en este tipo de eventos, ¿no? Creo que ese es el segundo gran tema importante en la recomendación. Otro tema importante en la recomendación es que nos deja claro que no podemos estar a expensas de un procedimiento penal. Es decir, la Constitución perfectamente permite que pueden llevarse dos procedimientos paralelos. El penal y el administrativo. Así es. Y que son independientes. Claro, incluso claro. El penal puede absolver
y el administrativo condenar, o sea, no van vinculados. Incluso la Constitución es muy clara que puede haber sanciones dobles también. Claro, de Así tipo es. penal y de tipo administrativo, así es. O en una o en otra. Así es. Entonces, la recomendación está pidiendo, dice, bueno, abre un procedimiento administrativo y eso se lo pide tanto al ayuntamiento y se lo pide al Congreso del Estado. A los dos entes le está pidiendo lo mismo, pero en diferentes vertientes. Al Congreso se lo está pidiendo desde el ámbito de la disposición de los recursos. De la norma jurídica. Y al ayuntamiento desde el ámbito de la práctica, es decir, de las funciones de capacitación, de vigilancia, de observación, de autorización. Y la Comisión Nacional ahí asume un rol un tanto sui generis, que es la circunstancia de que dice, colabora conmigo en la denuncia que yo voy a presentar. Es que eso me llamó mucho la atención, porque mire, yo recuerdo mucho el caso algodonero, que hay una sentencia, y es sentencia, ¿verdad? Así se llama, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ellos, el énfasis que ponen en primer término en relación, estamos hablando del campo algodonero, es el lugar donde se hallan los cuerpos de 8 víctimas, de mujeres que fueron víctimas de feminicidio, y bueno, esto llegó hasta la Corte Interamericana, y lo primero que planteó la Corte Interamericana es justamente la indemnización a los familiares de las víctimas, la reparación del daño, y no solo en el aspecto monetario, sino que se construyera un memorial, ¿verdad? Reconociendo que ahí había ocurrido esto. Tercero, se planteó exactamente adoptar las políticas públicas, programas, acciones, protocolos, para que se garantizara, esa es la palabra, esos derechos de la mujer al libre tránsito, a la vida, que no hubiera violencia contra ella. Y hasta lo último, y luego que se investigara y se averiguara por qué los ministerios públicos que habían llevado el caso no habían dado resultados, si habían hecho bien su trabajo o no lo habían hecho bien. Ese fue, pero en un tercer nivel, claro, ¿verdad? Aquí un poco se invirtió el asunto. Mira, el riesgo que tenemos es que en un momento dado se pueda politizar el tema y nos centremos en la fincación de responsabilidades individuales y pasemos el tema de las víctimas a segundo plano y nos centremos en querer individualizar las responsabilidades desde el ámbito penal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no perder de vista que lo que ocupa a todo este tema son las víctimas en primera instancia. Sabemos desde luego que la vida no es reparable monetariamente. Claro. Que algunas lesiones a la salud que tienen algunos de ellos han dejado un daño irreversible. Pero bueno, el derecho ha traducido frente a esta imposibilidad de regresar las cosas al estado anterior en que se encontraban, la indemnización monetaria, ¿no? Entonces la Comisión Nacional considera la indemnización monetaria y la disculpa pública como una forma de reparación, pero entonces tenemos que ser muy cuidadosos, que ese es el punto central. El punto central que nos ocupa son las víctimas. Porque además se puede dar otro caso que usted ya advirtió, y a mí me gustaría insistir en esto. Estamos en dos vías, la administrativa y la penal. Así es. Y puede darse el caso, porque se puede dar el caso, que algunos de los, pues de alguna manera relacionados con esta tragedia, puedan ser sancionados en el ámbito administrativo y no en el penal. Así es. ¿Verdad? Y a la inversa. Así ¿verdad? es, también, así es. Entonces, y luego van a decir que entonces se benefició a uno, se perjudicó, o que hubo impunidad en un aspecto o en otro aspecto. Ese es el riesgo que yo veo de esa recomendación de agarrar parejo, porque aparte, yo lo voy a decir porque creo que es de sentido común. Si ese fuera el caso, estoy hablando de que se está agarrando del titular del Poder Ejecutivo Municipal, Marco Adán Quesada, hasta el último, hasta el de Protección Civil, ¿verdad? Todas las características. Porque se violentaron los principios de legalidad y de justicia, ¿verdad? Así es. Pues todos los gobernantes deberían de estar en la cárcel entonces, vinculados a procesos, porque desde el Poder Ejecutivo Federal, desde el Poder Ejecutivo, pues sí, ellos son responsables de su administración,
pero pues ha habido masacres, ha habido cosas terribles, ¿verdad?, que han atentado contra esos dos principios, y a nadie se le ha ocurrido decir, bueno, pues es que ellos tienen también que responder, porque están, si bien hay una responsabilidad política general, la responsabilidad directa, pues como que no, es medio complicado establecerla, ¿no? Vamos a una pausa, si le parece, y regresamos a abordar este tema en el tercer segmento. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser Watch. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En este segmento lo quiero dedicar a, estamos pues abordando los ejes, contenidos, lineamientos que establece la recomendación, que entre paréntesis hay que decir, pues algunos ya lo interpretan como una exigencia por el carácter de alguna manera vinculatorio que ya tienen en términos de que tienen que responder, ¿verdad? Claro. Justificar, motivar, y etcétera, la decisión que vaya a tomar el gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el municipio. Por eso se le considera vinculatorio. Pero bueno, en estos lineamientos generales de los que estamos hablando, yo decía que hay un riesgo, usted lo dijo uno, politizarlo, partizar. De hecho ya se está dando, ¿verdad? Ya se está dando, porque ya algunos lo asumieron como bandera, incluso pues le uno las columnas y todo, ya empieza a hablarse que se acabó la carrera política de Marco Adán Quesada, que el PAN investigando que ellos tenían la razón y que entonces ahora ya hay que pagar, etcétera. Todo este tipo de cosas. ¿Qué van a hacer ustedes para que esto no se salga de cauce y cumpla realmente su objetivo, que como creo que usted lo dijo bien, es la reparación del daño a las familiares de las víctimas y a los afectados? Sí, mira, creo que aquí el punto es no perder de vista la categorización de los deberes jurídicos que tiene el Estado. Y me refiero a los deberes jurídicos, ¿cuáles? Aquellos que están planteados en el propio artículo 1 de la Constitución, ¿no? El primer término creo que es el deber jurídico de reparar las violaciones a derechos humanos. Y entonces aquí estamos hablando del tema de las víctimas, como el elemento central, como la razón de ser de todo el movimiento del aparato de procuración de justicia en el ámbito penal y del aparato de procuración de justicia en el ámbito administrativo. Entonces la obligación de reparar a las víctimas creo que es el deber jurídico central, de primer rango, que no se debe de perder de vista. Claro. Luego está el deber jurídico de garantizar el respeto a los derechos humanos, la observancia. Y aquí estoy hablando de todas las medidas que hay que hacer para evitar en lo futuro, ¿sí?, la materialización de otro evento. Y desde luego, no queda ajeno el deber jurídico de investigar. Claro. El deber de investigar. Y de lindar responsabilidades personales ya en ese ámbito. Así es. Pero sí tenemos que ser cuidadosos el cumplimiento de los deberes de forma independiente. No traslapar los rangos de importancia, entonces que el deber de investigar en lo individual vaya a terminar opacando o dilatando innecesariamente el deber de reparar. Entonces,
El deber de reparar es en primer término, las víctimas son en primer término, el deber de garantizar el futuro que vuelva a suceder el hecho y desde luego el cumplimiento del deber de investigar, porque en el fondo la recomendación puede tener diferentes ópticas, ¿no? Alguien puede decir, no, es que yo veo que esa recomendación trae jiribilla, ¿sí? Sí, pero algunos yo la han considerado pero así. Si leemos la lectura de la recomendación, es básicamente decir, haz una investigación amplia, ¿sí? Desde el ámbito del derecho penal. Haz una investigación amplia desde el ámbito del derecho administrativo. Claro, la investigación amplia implica considerar a todos, pero eso no debe de considerar que el hecho de que se investigue tenga por consecuencia condenar. Es decir, el deber de investigar es amplísimo, pero este deber de investigar, la propia investigación tiene que ir arrojando, discriminando, ¿sí?, hacia donde exclusivamente la ley pueda señalar. Ahora, un punto ahí que sí en la recomendación se me hizo extraño, porque están hablando de vincula a proceso. Eso es lo que le iba a decir. Vincular a proceso ya es una etapa. Es otra cosa. Es una etapa procesal, ni siquiera formula la imputación. No, vincula a proceso. Vincula a proceso. Entonces, en mi opinión, ahí creo que la Comisión Nacional fue un poco más allá, ¿sí? Porque una cosa es investiga desde el ámbito para dilucidar la responsabilidad de ámbito penal. Ahí cómo estamos de acuerdo. Entonces, tiene que creo que allí sí, el hablar de vinculación a proceso, pues estamos hablando ya, ni siquiera está señalando de realiza imputación, ¿no? Formula imputación, sino dice vincula, es decir, es una segunda etapa ya. Entonces, creo que ahí hubiera bastado con que se hubiera señalado, abre una investigación amplia a efecto de dilucidar la responsabilidad que pudiera corresponder en el ámbito del derecho penal a los actores que hayan participado. Así es. ¿No? Otra cuestión que me llamó la atención. Yo sé que el Estado, pues es el principal responsable, es el que debe tutelar los derechos humanos, ¿verdad? En el ámbito público. Pero también hay violaciones de los derechos humanos por parte de particulares. Y menciono esto porque aquí hubo una delegación del evento, de las funciones, incluso de las medidas de seguridad, a una empresa privada, o pues no sé si era empresa, pero una figura privada que era Espectáculo Show, ¿cómo se llamaba? No recuerdo exactamente. Pero a quien le concesionaron, ¿verdad?, el evento, para que lo realizara, lo organizara, etcétera. Y ahí no se hace referencia a nada, porque me parece que eso también pues es parte de todos esos que de alguna manera, de esa investigación amplia de la que estamos hablando, que debe contemplarlos, ¿no? Sí, se tiene que contemplar porque los particulares cuando actúan, ya sea por concesión de un servicio que tienen, por una autorización o por un permiso, es decir, la prestación de ese servicio es extensiva vía concesión, permiso o autorización de las responsabilidades que se derivan de ese. Así es, entonces, en ese procedimiento administrativo debemos de comprender que se deben repartir culpas y responsabilidades, es decir, se tienen que acotar, y esa es la desventaja que nosotros veíamos cuando se le apuesta todo a la responsabilidad penal. Tiene que constreñirse al final de cuenta por el rigorismo del derecho penal, cosa que el derecho administrativo te permite más amplio, es decir, te permite considerar todos los actores desde los diferentes ángulos y te da una concepción de justicia más amplia porque permites repartir y delegar en justicia responsabilidades como deban de corresponder, ¿no? Entonces, por eso nuestro punto ahí de que por excelencia la responsabilidad administrativa es la que en un momento dado pueda llevar a un esclarecimiento más general que el acotamiento. Por eso la declaración que hace la Fiscalía y que dice, bueno, es que no encuentro más elementos a más, ¿no? Es lo que iba para allá. Pero también hay contradicción porque el fiscal dice, hasta donde voy ahorita, hasta donde voy, no dice que no la puede haber, hasta donde yo llevo la indagatoria, no tengo elementos
para imputar y vincular a otras personas de las que tengo en el Estado. No quiere decir que no pueda ocurrir, pero hasta ahorita no tengo. Y aquí y me parece que es sensato, desde el punto de vista de la investigación, pues ir desenmarañando la madeja para encontrar el hilo conductor, ¿verdad? Pues es lógico eso. No puedo decir, agarro toda la madeja y la meto y luego ya empiezo a ver qué encuentro. Pues no, es a la inversa, claro. El procedimiento de investigación es a la inversa, ¿no? Para poder llegar, como usted dice, en justicia a lo que cada quien corresponde en cuanto a su responsabilidad. Pero sin embargo, a mí me llamó también la atención, el presidente municipal Garfio declara, dice, bueno, muchas de estas medidas ya las hemos cumplido. ¿Por qué? Porque ya brindamos apoyo médico, el municipio ha estado absorbiendo los gastos médicos, hemos brindado apoyo psicológico, ¿verdad? Hemos estado al tanto de las necesidades y situaciones, no se ha determinado una indemnización, pero sí se creó una mesa en el ayuntamiento para examinar esa situación. Incluso se habló de la posibilidad de un fideicomiso, un préstamo, creo un fideicomiso, para hacer frente a esta situación. Vamos a una pausa y regresamos con estos temas que parecen minucias, pero no es así, tienen gran relevancia. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Yo creo que un objetivo fundamental de esta conversación, al menos mi interés, es de que usted tenga los elementos de juicio que nos está aportando el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que analicemos el caso en la perspectiva global, ¿verdad? Que no lo particularicemos y efectivamente no contribuyamos pues a desinformar, ¿no? Entonces yo le comentaba, ya hay cosas que se han realizado, efectivamente. Incluso hasta el presidente municipal dijo, por ejemplo, ya dimos una capacitación a las áreas de protección civil en base a esto para, deben de, obviamente, comprobarlo, pedir constancias, etcétera. Me llamó mucho la atención la declaración del gobernador donde dice, vamos a acatar escrupulosamente, pero que, o sea, a mí me parece una declaración que políticamente es correcta, pero desde el punto de vista del procedimiento no la veo riesgosa, ¿no? ¿Cómo la ve usted? Bueno, ahí yo creo que el cumplimiento, ¿cómo se daría? Se daría básicamente cumpliendo con ese deber de investigar, es decir, la investigación amplia, ¿sí? Objetiva, transparente, imparcial, y a lo que arroje la investigación. Porque, mire, perdónenme que le interrumpa, esa es la lectura que usted, que yo y que muchos hacemos. Y está bien el gobernador en decir, yo sí cumplo eso, ¿verdad? Porque eso es mi obligación para tutelar esos derechos. Pero ya muchos lo están viendo de otra manera y vean las cosas. Está diciendo, si no mete a la cárcel a fulano, a mengano y a perengano, entonces no está cumpliendo. Así es. Ese es el riesgo, por eso digo que es riesgoso esa declaración. Por eso decíamos la circunstancia y de las implicaciones muchas veces, ya cuando se va a las responsabilidades de tipo individual, las implicaciones e interpretaciones que pueda tenerse, ¿no? Es decir, no, ¿y por qué nomás contra él y contra él no? Entonces, por eso mi insistencia en que la recomendación se centre en la reparación de las víctimas. Y desde luego que la investigación se haga, y se haga desde los dos ámbitos, administrativo y penal, como se está señalando, claro, de manera amplia, pero sí ser muy cuidadosos que no se vaya a individualizar y que esa individualización
nos vaya a particularizar y a politizar el asunto, y entonces después sea el tema central ese y las víctimas pasen a segundo plano, ¿no? Claro. Ahí creo que es el tema central. Es el tema central. Y a ¿no? propósito de esto, mire, hay otro caso que hasta ahorita, para la gravedad de lo ocurrido, ha pasado de alguna manera inadvertida para la opinión pública, pero que creo que puede convertirse en un escándalo nacional e internacional. Me refiero al caso de la niña ecuatoriana, que supuestamente pues fue contratado un pollero por el abuelo para que la trasladara con sus padres a Estados Unidos. El caso es que los detienen, la niña es interrogada, etcétera. Después de que salen los que la interrogaron, la niña se suicida, ese es el planteamiento. Y ahí, pues, es gravísimo lo que ocurrió, porque nadie atina a explicar exactamente qué fue lo que ocurrió, en qué circunstancias ocurrió. Y estamos hablando de una niña, ¿verdad? Menor, que además es muy difícil que sea decisiones, bueno, pero no quiero prejuzgar, simplemente digo que es un caso. Ustedes ya están interviniendo porque les van a decir después, hasta ahorita yo no he visto ningún pronunciamiento de ustedes, ya hicieron diligencias, porque después van a decir que también no lo asumieron. Bueno, de ese caso, o sí, ya lo asumieron. Inmediatamente que tuvimos conocimiento de ello, se radicó una queja, viene siendo la queja número 100 del 2014 de la oficina de Ciudad Juárez. Hicimos varias diligencias, se recabó información tanto de la Policía Única Estatal, se recabó información de las diligencias que hizo PGR desde el ámbito penal, se hizo una inspección en el albergue, se pidió información al DIF estatal, al DIF municipal, y hace 10 días la Comisión Nacional nos manda un comunicado donde nos atrae. También lo va a traer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo atrae, actualmente lo pues tiene. Con más razón, que... Lo tiene actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el caso, y bueno, sí, no nos vaya a pasar con que no nos mencione cuando se pronuncie la resolución, pero bueno, ahí nosotros habíamos sostenido de que, fíjate, ahí por ejemplo la autoridad ministerial determina que no hay delito y libera al adulto que acompaña a la menor. Pero eso no obsta para que el asunto quede ahí, es decir, tiene que investigarse, y hacia ese sentido dirigíamos nosotros la investigación primero. O sea, ¿qué circunstancias llevaron a la menor? Porque aquí quiero comentarte que dimos acompañamiento a todo el proceso de autopsia que hizo Ministerio Público. No tenemos ninguna observación en el sentido, es decir, de que fue un suicidio, sí lo es, pero hay que revisar todo lo periférico. Claro. ¿Qué situación llevó a eso, no? Claro. Porque desde luego hay una versión, por ejemplo, del albergue, que nos decía que después de que la autoridad investigadora entrevistó a la menor, quedó en un estado anémico bastante deteriorado. Entonces, hay que ver qué pasó en ese ¿Cómo interrogaron? Si respetaron su dignidad, su persona. Así es. Hay que revisar ese aspecto, claro. Ese es un aspecto importante. El otro aspecto que hay que revisar es cómo llegó la menor hasta Ciudad Juárez. Porque, por ejemplo, tenemos la versión de la autoridad de que dice que lo detienen en la vía pública, a raíz de que estaba incurriendo en una falta al reglamento de policía en gobierno el acompañante. Pero está la versión del adulto de que dice, no, yo estaba en mi casa, irrumpió la policía, allanó mi domicilio y ahí me detuvo. Entonces, ahí hay cosas que hay que revisar. Luego, el otro aspecto que hay que revisar es qué hay atrás de eso. ¿Cómo llegó la menor? ¿Cómo llegó desde allá? Porque si recuerdas la versión original del adulto, incluso la versión que dio la menor es que eran de Durango. Sí, así es. La menor dice, soy de Durango y tengo 8 años de edad. Al paso de la investigación resulta que es de Ecuador y tiene 12. Entonces, el otro punto es cómo llega hasta Ciudad Juárez. Es decir, hay una red atrás de todo esto. Puede haber puede ser un caso de trata de personas, ¿eh? Claro, puede haber trata de personas, puede tratarse de una red, que fue el caso que salió a la luz pública, pero puede haber toda una red que mueve, trafica, traslada personas desde Centroamérica y Sudamérica.
porque difícilmente podemos sostener que ese adulto la acompañó desde Ecuador hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué otro aspecto? Habíamos establecido ya contacto con la cónsul estaba dando seguimiento al asunto, la cónsul de Ecuador, que tiene su circunscripción, bueno, está en Monterrey, pero le pertenece la circunscripción también de Chihuahua, y estábamos ya haciendo diligencias porque para la repatriación del cuerpo, y desde luego la investigación centrada en cuál fue la atención y tratamiento que se le dio a esta porque aquí hay dos irregularidades graves, desde mi perspectiva, estoy hablando de mi perspectiva. Una, el que la autoridad investigadora diga, no hay delito, espérame, no hay delito en relación, si se comprueba y la autopsia muestra que fue suicidio, pues no hay delito de homicidio en ese aspecto, pero no quiere decir que no haya necesidad de investigar cómo llegó justamente. Hay otras circunstancias que pueden implicar conductas delictivas de otra naturaleza, no necesariamente en relación a la muerte de la niña, pero sí todo prefigura un contexto de esa naturaleza. Dos, a mí me llamó mucho la atención el que la migración, pues, ¿cómo se llama? La dirección... el Instituto Nacional de Migratorio. Pues se lavó la mano también diciendo, no, pues es que era mexicana, o sea, porque ella dijo efectivamente, y el otro dijo que eran de Durango. Hasta mucho después de muertas, se enteran de que era... Y esto hace un cambio radical, porque la custodia de la niña, en el caso de que desde un principio hubieran sabido que era ecuatoriana, pues correspondía al Instituto Nacional de Migración, no al sistema estatal del DIF, que fue lo que ocurrió, y por eso fue a parar a esa guardería, ¿no? Así es. Vamos a una pausa y regresamos al segmento de conclusiones, porque creo que esta conversación hay muchas que son importantes. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. En estas vacaciones de Semana Santa, cuídate bien. Cierra las válvulas de paso de gas y agua antes de salir de casa. Revisa las condiciones mecánicas de tu automóvil. No manejes cansado ni en estado de ebriedad. Si enciendes fogatas, asegúrate de apagarlas completamente. Y cuando regreses, si observas puertas o ventanas abiertas, no entres y llama a las autoridades. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. Con el Vivebus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. La ley señala que la autoridad debe respetar, proteger, propiciar, promover y garantizar los derechos humanos, ¿verdad? Más o menos, si mal no recuerdo, esas son así las responsabilidades específicas. Pero cuando uno analiza estos casos específicos, pues ve que hay muchas omisiones en el cumplimiento de eso. Es decir, la norma es muy puntual, es muy precisa. Desgraciadamente, muchas veces estamos muy lejos de su acatamiento, de su cumplimiento puntual. Y esto no es un asunto pues que dependa solo de circunstancias. Yo creo que de entrada no hay, ni en la autoridad ni en la sociedad, no tenemos una cultura todavía sólida en materia de derechos humanos. Como que todavía lo vemos como algo así más para allá. Yo quisiera en este segmento de conclusiones, ¿cómo valora usted la situación de los derechos humanos en Chihuahua? ¿Hemos avanzado? ¿Permanecemos estancados? ¿Hemos retrocedido? ¿Cuál es la situación en cuanto a estos preceptos para garantizar los derechos humanos de los chihuahuenses? Bueno, mira, creo que vamos a decir a ojo objetivo, ¿verdad? Sin caer en pesimismo ni en entusiasmo desmedido, ha habido un avance muy importante. La comisión, por citarte algo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nace, vamos sobre los 24 años, nace en 1990,
un 4 de diciembre de 1990, y creo que haciendo una remembranza de esa fecha ahorita, fue un concepto que fue difícil abrirse camino socialmente. Irrumpe de pronto el concepto de derechos humanos y con ello la Comisión de los Derechos Humanos, y su campo original fue la seguridad pública y la procuración de justicia. A la fecha creo que se ha ido abriendo espacio hacia unos derechos humanos que tienen que ver en todo el ámbito de actuación de la vida de la persona, y una Comisión de Derechos Humanos que va más allá de ser una opción como institución para alguien que tiene problemas con la ley. Entonces creo que ha habido un avance importante, acelerado, pero sin embargo traíamos mucho atraso en el tema. Por citarte algo, México es de los países que en materia de organismos de derechos humanos es de los más recientes. Inicia los países nórdicos, luego Europa Central, luego va a Sudamérica, las Defensorías del Pueblo, Centroamérica incluso, y luego México. Es decir, hemos avanzado bastante en estos 22, 23 años. Pero llegamos tarde. Pero dado el retraso que traíamos, seguimos rezagados, ¿no? Y seguimos rezagados en muchos aspectos. Mira, por ejemplo, el tema del combate a la discriminación. Traemos mucho rezago histórico. La palabra no discriminar no existía en la Constitución. Hasta el 2001 es cuando se agrega en la Constitución. Siempre nos enseñaron por ahí que discriminar era sinónimo de racismo. Y que como en México no había personas de color, afrodescendientes, en México no había discriminación. Sí. Así es. Entonces esa particularización del concepto a racismo nos trajo consigo un retraso en el inicio de la cultura de la no discriminación. Luego en el tema de la no violencia, pues también traemos un rezago enorme, ¿no? El tema de la violencia familiar, el tema de la violencia escolar, el bullying, el tema de la violencia en el trabajo, ¿no? El acoso laboral, el mobbing, el tema de la violencia en general, como tema. Entonces, es un tema central de derechos humanos, porque un elemento central de violaciones de derechos humanos por excelencia es la violencia, es la forma más grotesca de violar en todas sus expresiones. Entonces, tenemos que educar, por citar esos dos ejemplos, ¿no? El tema de la educación en no discriminación y la educación en una de paz, de no violencia, son dos tareas enormes que tenemos. ¿Por qué? Porque si bien los derechos se tienen, son inherentes a la persona, pero su ejercicio es de construcción social. Así es. O sea, tú puedes conocer los derechos, pero puedes no creer en ellos. Así es. Entonces, no basta con enseñarlos, sino tienes que predicarlos. Y crear los escenarios para que se ejerzan. Así es. Que se creen los derechos, así, que se creen en los derechos y se confíe en los derechos. Entonces, para eso tienes que armar todo un aparato social, ¿sí? Desde la institución que los va a proteger, desde la currícula escolar que los va a enseñar y desde las políticas públicas que van a poner el ejemplo para generar esa confianza y esa irradiación social. Y ahí es donde tenemos el gran reto. Como llegamos tarde al tema de los derechos humanos, traemos rezago en su construcción social. Está también en el foco de atención pública el cambio en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sabemos pues que ya estos son organismos autónomos, se modifica el estatus jurídico de la figura, era un organismo descentralizado, ¿verdad? Ahora se convierte ya en un órgano autónomo. Bueno, y aquí hay se lo voy a preguntar porque he visto que hay una disputa, así, no disputa, pero al menos un diferendo en la interpretación, de si usted en su caso, que fue reelecto en el periodo anterior, en el esquema de organismo descentralizado, podría participar como posible aspirante o ser reelecto ya como órgano autónomo. ¿Qué nos dice? Primero, vamos viendo lo jurídico y ya le pregunto si tiene interés o no, ¿verdad? Sí, bueno, desde el punto de vista jurídico, efectivamente son dos organismos diferentes, un descentralizado o un autónomo. Las propias jurisprudencias de la Suprema Corte de la Justicia son muy claras en establecer que hay una distinción, son dos organismos con dos naturalezas diferentes, ¿no? Entonces, en cuanto a lo jurídico, son dos organismos diferentes y por lo tanto la posibilidad de que yo tuviera para participar la tengo expedita, es decir, no tengo una cancelación de mis derechos
civiles o de participación hacia el organismo autónomo. Es decir, en ese sentido sigo conservando mis derechos y no tengo un impedimento estrictamente legal de la participación, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es la participación en sí, claro, ¿no? Que lo habíamos señalado, ahorita estamos en un proceso de evaluar si tenemos apoyo, porque la convocatoria está hablando de consultar a las organizaciones de la organizaciones, clubes de servicio, cámaras, instituciones educativas, etcétera. Entonces ya estamos en un proceso, la convocatoria se vence hasta el miércoles 9. Entonces ahorita estamos en un proceso de evaluación para decidir qué decisión tomamos en un momento dado al respecto. Incluso hubo quien señaló que con esta, voy a decirlo así, no es la palabra, pero balconeada que se le da a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues las posibilidades en términos de percepción pública y de apoyo de estas organizaciones se caerían porque supuestamente ustedes incurrieron en esa grave omisión de no entrarle al tema del Aeroshow, no haberle entrado al tema de la niña ecuatoriana, y entonces pues que pues hay que modificar, ¿verdad? Hay que cambiar. Esto lleva un sesgo, o sea, yo lo pregunto. No, mira, creo que... ¿Ya hablaron ustedes con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Creo que el punto de la desinformación se genera en las circunstancias, en el momento en que la Comisión Nacional en su texto de recomendación no nos menciona para nada. Eso genera la primer cuestionamiento, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pasó con la Comisión Estatal? ¿Qué hizo en esto, no? Entonces, el día de mañana vamos a estar informando al Congreso del Estado, porque ya lo hicimos a un grupo de regidores que nos cuestionó al respecto. Vamos a estar informando al Congreso del Estado la serie de actividades y el expediente que está a disposición de que quiera analizarlo en la comisión, para que puedan observar que desde el día siguiente del evento la comisión desarrolló las primeras diligencias y que todas las diligencias que hizo el personal de la Comisión Nacional en Chihuahua siempre estuvo acompañado y contó con el apoyo del personal de la Comisión Estatal. Pues yo agradezco mucho esta conversación porque de verdad es un tema que vale la pena contar con esos datos, esas precisiones, para no construir en nuestro imaginario colectivo situaciones que no son, ¿verdad? Y sí también exigir que los puntos medulares que acaba de mencionar el licenciado, que yo comparto en términos de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la reparación del daño, la atención a las víctimas, ¿verdad? Construir políticas que eviten que esto se cumpla y deslindar responsabilidades administrativas y penal a quien le corresponda, pues se cumplan en ese orden, ¿no? Me parece que eso es lo correcto. Licenciado, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Y a usted, muchas gracias por su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.